condiciones favorables para el desarrollo de las crucíferas. Se van a dar cuenta de que las condiciones favorables las voy a desarrollar básicamente con base en el ciclo de vida del patógeno, ¿sí? En uno de los principios de manejo de enfermedades es definir cuáles son los estados más vulnerables para ser atacados. Entonces, cuando seguimos el ciclo de vida, la idea es ver esos estados más difíciles y los estados más vulnerables. Entonces vamos a ver el tema de la supervivencia de las esporas en el suelo y el tema de la cantidad de inóculo que está en el suelo, la infección que se da en los pelos, y ese proceso es importante, y luego la infección en la corteza y qué factores están asociados a esos dos eventos, y luego ya lo que es, resumidas cuentas, lo que son los factores de producción. Entonces, en el caso de la supervivencia de las esporas en el suelo, hay el elemento de que son esporas que se permanecen viables por muchísimos años, pero también está el tema de que son muchas las esporas que están en el suelo. Bueno, para la pregunta de cómo ingresó, uno podría pensar, llegaron en un lote de semilla, ¿cuántas esporas pudieron haber llegado? Muy poquitas, ¿sí? Muy poquitas. Pero con el tiempo, una planta fue infectada y produjo agallas, y ahí sí ya hay una gran cantidad de esporas, ¿cierto? Pero a partir de una planta, y a medida que mantenemos el sistema de producción de siembra, pues esa cantidad se van incrementando, se van subiendo, y luego hay un tema de dispersión ya en el resto de las zonas productoras del país. Originalmente se detecta en Caldas. Y algunos de estos detalles los vamos ahorita a ver más tarde. ¿Qué impacto tiene el saber que estas esporas permanecen viables por muchos años? Pues en términos de manejo tiene un impacto importante, porque es que tenemos que hacer rotaciones. O sea, uno de los principios de manejo más importantes es hacer rotaciones. Las rotaciones son efectivas, son reales, o sea, es real bajar el inóculo cuando se hacen rotaciones. Las rotaciones deben de ser a largo plazo, y si la cantidad de inóculo que está presente en el suelo es alta, pues todavía, digamos, el efecto de las rotaciones se nos reduce. Esta es una fotografía donde está mostrando cuál es el efecto en el crecimiento. Ahorita van a ver los trabajos nuestros, cómo es que son. Esto es una planta sin el testigo, y luego con diferentes concentraciones de inóculo, desde 10, 50, estos son 100, 500 y así sucesivamente, hasta 1 millón y 2 millones de esporas de resistencia por gramo de suelo, y el efecto que tiene en el crecimiento de la planta, básicamente por la distorsión de las raíces. El inóculo está en el suelo. La pregunta es, este es un factor de riesgo muy importante, ¿sí? Ya les dijo que eventualmente nosotros queremos hacer un modelo de riesgo para saber cuáles son los factores más importantes. Posiblemente este es el factor más importante en el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Colombia la mayor parte de las hortalizas que se producen son susceptibles, ¿sí? Y nosotros no tenemos programas de mejoramiento para producir variedades resistentes que nos ayuden a bajar esta intensidad de enfermedad que hay en los suelos. Entonces, este es el principal problema. Soluciones para este problema pues serían las rotaciones, podrían ser suelos supresivos. Suelos supresivos en Colombia no están identificados para esta enfermedad. Digamos, sería una tarea ardua ubicar y localizar suelos supresivos para esta enfermedad. La otra opción, y es algo que posiblemente algunos agricultores ya estén utilizando, que es la utilización de fumigantes para bajar la cantidad de inóculo que está en el suelo. Lo reportado en la literatura es que los fumigantes funcionan hasta cierto punto, sí pueden bajar algunas
poblaciones, se pueden bajar la cantidad de poblaciones, pero no es una práctica que se use ampliamente, no es una práctica recomendada, es una práctica que se hace en los agricultores, pero que se tiene que hacer, digamos, analizando las consecuencias que esas prácticas de fumigación se tienen. Pero es posible, por ejemplo, semilleros, ese tipo de cosas, tratar de bajar el inóculo, yo no lo descarto. El siguiente punto es la infección que se da en las raíces, ¿cierto? Ya hemos dicho que necesita la presencia de un hospedero. Y el hospedero, pues, tiene que ser un hospedero susceptible. También hay un efecto ahí que tiene que ver con la madurez de las esporas. O sea, las esporas tienen un proceso de maduración y las esporas que no son maduras no son tan infectivas. Las esporas maduras me refiero a las plantas que salen, o sea, que ya están deformadas, o sea, que ya tienen que ser un proceso de putrefacción y las esporas en ese momento están maduras. Que debe haber una alta humedad del suelo, es uno de los factores de riesgo que está demostrado, y que las temperaturas, entre comillas, cálidas, y ahorita vamos a ver los rangos de temperatura que están determinando el nivel de infección. Y la composición iónica del suelo también se ha encontrado que tiene un efecto, es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad y la infección, y el pH del suelo, ¿sí? Entonces, en esta fase lo que estamos viendo es cómo hay la liberación se debe dar la liberación de las zoosporas, estos son los pelos, para que el quiste ingrese, se forme el plasmodio empieza a desarrollar, finalmente aquí ya inicia la siguiente fase. Entonces, esta fase donde está la zoospora aquí ingresando, es una fase crítica porque es el momento realmente más vulnerable de la enfermedad. Pero es un momento de corta duración, de corta vida, ¿sí? Porque las zoosporas están rodeando a esta raíz, ¿cierto? Puede que tengamos, ¿cuántas esporas? 2 millones de esporas, ¿sí? Por gramo de suelo, ¿sí? Pero son muy pequeñas. Igual hay muchas esporas en esta parte, ¿sí? Y las esporas tienen que estar muy cercanas al velo para que se dé la comunicación de que hay un hospedero y para poder liberar las zoosporas. Y entonces estamos hablando de una interacción que se da en la rizosfera básicamente y no necesariamente en el suelo per se, ¿sí? Pero es en ese momento donde se podría pensar en qué manejos utilizar, ¿sí? Pero nuestra ventana es muy pequeña, ¿sí? Nuestra ventana de vulnerabilidad es muy pequeña. Y esa ventana, de nuevo, está afectada por la humedad del suelo, ¿sí? Tiene que haber un nivel de humedad alto, por las temperaturas que se están dando, por el tipo de suelo en el que se tiene y por la condición de pH de ese suelo, ¿sí? Si nosotros pensamos en manejo, que estaríamos pensando en esta fase del patógeno, estaríamos hablando de control biológico posiblemente, pero es un control biológico ¿de qué tipo? O sea, no puede ser el control biológico clásico, ¿sí? Porque estamos hablando de un tiempo pequeño de vulnerabilidad, de una zona muy pequeña de vulnerabilidad, ¿sí? Tiempo y espacio son importantes. Entonces, si hablamos de control biológico, no es el control biológico clásico. Quizá lo que estaríamos hablando es de inducción de resistencia, o sea, control biológico pero con propósitos de inducción de resistencia, y sería ver cuál es el efecto que la inducción de resistencia tiene en este punto específico. El otro componente de manejo podría ser control químico. ¿Qué tipo de control químico realmente me va a afectar ese punto específico? O sea, cuando uno hace un control químico de otros patógenos del suelo, por ejemplo, como Fusarium, digamos, tiene más sentido entender cómo está funcionando esas moléculas de fungicidas para, digamos, afectar al micelio, afectar al patógeno y proteger a la planta. ¿Sí? Eso no necesariamente se está dando para esta enfermedad.
si pensamos en un fungicida que se aplique en el suelo para que lo tome las raíces y luego ¿qué va a suceder? Sí, es una zona de alta incertidumbre. El control por excelencia que se puede dar en este momento es precisamente control genético y las variedades resistentes. Pero les recuerdo que nosotros no tenemos variedades resistentes. Se han introducido algunas al mercado, pero realmente nosotros no tenemos variedades resistentes o cultivares resistentes. Y nosotros no producimos cultivares resistentes en programas de mejoramiento. Entonces, esa opción para nosotros aquí en Colombia no es la opción viable. De nuevo nos quedamos con control biológico, con inductores de resistencia, cuyo efecto es posiblemente bajo e incierto. Entonces, decíamos que, digamos que para que se dé esa infección secundaria, pues hay otros, digamos, hay muchos elementos involucrados. Uno de los elementos es la planta misma. Habíamos hablado que el hospedero, digamos, la susceptibilidad del hospedero. Esta gráfica lo que nos está mostrando es que este es el nivel de severidad, ¿sí? La cantidad de enfermedad en una escala que va hasta 2 a 5, cuando las plantas se inoculan a diferentes edades. O sea, cuando apenas se inicia con la semilla, o sea, que se siembra la semilla y el suelo está infectado, o se siembra una plántula a una semana determinada, 2, 3 y 4 semanas, y lo que podemos ver es que a medida que avanza la edad de la planta, la susceptibilidad de la plántula, digamos, se reduce. Entonces, la edad de la planta, la edad de las raíces, la edad de los pelos, determinan la condición de su susceptibilidad a la enfermedad. Esto nos da un posible indicio de introducir un manejo. En Colombia sí se utiliza mucho la plantulación de las hortalizas y no la siembra directa, ¿sí? Pero la siembra directa se hace igual. Mira, alguien hace la siembra directa, ¿sí? Y entonces esa siembra directa, esos suelos o esos sustratos, pues pueden ser, digamos, llevar a una infección y esas plántulas llegar ya infectadas a campo, y nosotros pensamos, no, yo estoy sembrando plántulas libres de la enfermedad y entonces voy bien con mi estrategia de manejo. Pero habría que asegurarse si esas plántulas no vienen ya infectadas de vivero. Habíamos dicho que estas esporas solo producen las zoosporas. Las esporas de resistencia solo producen zoosporas ante la presencia de un hospedero, ¿sí? Pero bajo ciertas condiciones de pH, condiciones de temperatura, condiciones de humedad, etcétera, más la presencia del hospedero. En este trabajo, es una serie de trabajos muy interesantes, y toda esta línea de investigación que se ha desarrollado y que se está desarrollando puede llevar a estrategias de manejo que sean novedosas y muy interesantes. Aquí lo que se está viendo es que tenemos un trabajo donde se hace la germinación de las esporas, y produce las zoosporas incubadas en los exudados de raíces de dos plantas que son hospederas, ¿sí? Son dos crucíferas, pero esta no es crucífera, ¿sí? Esta es un ryegrass, un lolio, y estas son agua destilada y una solución nutritiva. Sí, básicamente hay algo de estimulación de la germinación de la espora de resistencia para formar la zoospora, pero es mínimo comparado con los hospederos. Pero lo sorprendente es que también hay algunas otras plantas que también inducen estimulan la germinación de la espora de resistencia para formar la zoospora. Hay otros trabajos posteriores que indican que esas zoosporas también se enquistan en esos hospederos, esas plantas no hospederos, e incluso las infectan, ¿sí? Pero es un proceso que está ahorita, digamos, candente en investigación para tratar de entender qué es lo que cuál es el papel de esas especies que no son hospederas y de hecho no son hospederas. O sea, no forman agallas, ¿sí? No forman agallas y no se da esa liberación masiva de esporas de resistencia. Pero esto lo que lleva es a generar teorías, ¿sí? Estos tipos de trabajo lo que lleva es a generar teorías.
en el sentido de que cuáles son los componentes por parte de la planta que estimulan la germinación de las zoosporas, y se forman las zoosporas, pero que además lo perciba, o sea, cómo percibe una célula que se conoce como espora de resistencia, que es altamente resistente, cómo percibe esas señales de la planta para saber que ahí hay una raíz y que puede infectar, ¿sí? Entonces este tema está en pleno desarrollo, tratar de entender cuál es la comunicación que existe entre las esporas de resistencia y las plantas hospederas y no hospederas. Pero en esencia se ha dicho que tenemos plantas, elementos de estímulo de plantas no hospederas, pero también hay una especificidad con las plantas, y esta especificidad realmente es mucho más compleja y que se ha reportado, por ejemplo, por parte del patógeno se ha reportado este gen que está asociado con los estímulos de la planta para poder hacer la infección de los pelos de las raíces. Si cambiamos de tema, nos mantenemos. Otro de los factores que están involucrados en el desarrollo de esta enfermedad es el pH, la temperatura, ¿sí? Este no es un patógeno, a pesar de que nosotros pensamos que es un patógeno de climas fríos, en realidad no es digamos, lo que se demuestra en la experimentación. Lo que se demuestra en la experimentación es que el rango de temperaturas óptimo para que se dé la infección está entre 15 y 25 grados aproximadamente. En esta gráfica lo que estamos viendo es la severidad de la enfermedad cuando se hizo la infección en diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, esto son la expresión de la enfermedad días después de la inoculación bajo diferentes temperaturas. Entonces, estamos aquí a 10 grados, a 15 grados, 20 grados, 30 grados y 30 grados es el verde y 25 grados es el azul y el rojo son 30 grados, ¿sí? Incluso puede haber infección a temperaturas de 30 grados, sin embargo ya se nota que empieza a haber un decaimiento, que se empieza a reducir la severidad cuando estamos incrementando la temperatura. De nuevo, este trabajo y muchos otros trabajos han demostrado que estamos hablando de un rango de temperatura óptimo entre 15 y 25 grados centígrados. Después de los 15 grados, la mayoría de los investigadores asume que no se da la infección, ¿sí? O si se da es en una forma casi que imperceptible, ¿sí? Entonces la formación de la severidad de las agallas y la severidad de esas agallas está muy asociado con esos rangos de temperatura. Yo hice un resumen de cómo es el comportamiento de las temperaturas en la vereda de Funza, Cundinamarca. Funza es la zona de mayor producción de hortalizas para la sabana de Bogotá. Está cambiando porque ahora ya es una zona más industrial que producción de hortalizas. Para los que vienen de fuera de esta zona, sabrán que les cuento que esa era la zona de mayor producción de hortalizas y particularmente de crucíferas y específicamente de repollo, que es ahí donde arrancamos nosotros estudiando esta enfermedad. Y lo que tenemos es un resumen del comportamiento de la precipitación. Es una precipitación bimodal, ¿sí? Esto es a lo largo del año, promedio de 30 años de información. Y luego la temperatura media y la temperatura máxima, ¿sí? Entonces yo grafiqué temperatura máxima y temperatura media y ustedes ven que a través del año, independientemente de la precipitación, las temperaturas son muy estables, ¿sí? Y la temperatura tiende a estar dentro de los rangos, ¿cierto? Dentro de los rangos de las temperaturas óptimas, pero dentro del rango hacia las temperaturas más frías. O sea, si nosotros estuviéramos trabajando en zonas cuya temperatura está por encima de lo que encontramos en Funza, esperaríamos que la severidad de la enfermedad sea mayor. Sí, eso es lo que se esperaría. El otro factor
de riesgo de esta enfermedad es el pH, ¿sí? Esto es consistente. Experimentación tras experimentación ha demostrado que a medida que se incrementa el pH, la severidad de la enfermedad se reduce, ¿sí? A medida que se baja uno en la gráfica, en el rango del pH, la severidad se incrementa, incluso bastante. Digamos, en este caso tenemos una severidad prácticamente del 100%, del 60% en esta otra gráfica, pero se baja cuando se incrementa el pH, ¿sí? Estas dos gráficas están determinadas por temperatura. Entonces, cuando la temperatura está a 25 grados o cuando la temperatura está a 20 grados. Entonces, si la temperatura es más baja, la severidad es más baja. Si la temperatura es más alta, la severidad es más alta. Si el pH es más bajo, la severidad es más alta. Si el pH es más alto, la severidad es más baja, ¿sí? Esta misma gráfica la podemos incluso copiar y cambiarle temperatura. A las líneas le cambiamos temperatura y le ponemos densidad de inóculo y va a darnos unas curvas muy similares. Quiere decir que a mayor cantidad de inóculo, esta tendencia a bajar la enfermedad cuando se incrementa el pH, si la cantidad de inóculo es muy alta, esto se pierde, ¿sí? Se pierde el efecto del pH. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo pensar en encalamiento de los suelos para poder incrementar el pH, pero el encalamiento per se no me va a reducir la enfermedad, casi que se pierde ese efecto si yo tengo una gran cantidad de inóculo, ¿sí? Y que es la condición en la que estamos en los suelos productores de hortalizas de crucíferas, que nos van a contar más tarde en las presentaciones de los estudiantes. Entonces, ese es otro riesgo para la enfermedad. En el ciclo de vida, el siguiente paso, digamos, ya pasamos nosotros de la infección primaria, que son los pelos, y estamos en la infección secundaria, que es en la corteza, ¿cierto? En las células corticales de la raíz, en la raíz per se. Y es ahí donde se desarrollan las agallas, ¿sí? Y es ahí donde se da la formación de las esporas de resistencia. Esta fotografía lo que está mostrando son células de la corteza que fueron infectadas y donde está la formación de todas las esporas de resistencia, que cuando esta raíz se descomponga, va a liberar, se van a desprender las esporas y se van a distribuir por el suelo. ¿Qué está pasando en esta etapa? Entonces, ¿cuáles son las condiciones, digamos, que me llevan a entender qué es lo que estaría pasando en esta etapa? Vamos a utilizar este diagrama. En este diagrama lo que vemos es la zona de la raíz donde está el patógeno infectando y la zona de la parte aérea donde está la planta produciendo los fotoasimilados, ¿sí? Para que se dé la formación de la agalla, o sea, para que el patógeno crezca, ¿cierto? Para que el patógeno se reproduce, necesita una gran cantidad de energía, necesita una gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Y esos carbohidratos pues provienen de la parte aérea de la planta y por lo tanto una raíz infectada se convierte en un vertedero metabólico, ¿sí? Ese vertedero metabólico lo que está haciendo es que los fotoasimilados que se están produciendo en la planta, y básicamente almidones y azúcares, digamos, son dirigidos hacia la raíz y en esa digamos, aquí lo que está logrando entonces el patógeno, pues tener la energía suficiente para continuar con el proceso de división y crecimiento, y porque también tiene que alimentar a las mismas células de la raíz que están formando la agalla para que haya un crecimiento de las raíces, de las células, y una multiplicación de las células que en términos, digamos, científicos hablamos de hiperplasia e hipertrofia. Entonces, ¿pero por qué se da eso, cierto? Entonces lo que tenemos es que aquí hay un vertedero, ¿cierto? Está jalando la disponibilidad de azúcares y de almidones vía dos
alteraciones en las fitomonas, que son las citoquininas y que son las auxinas. Las citoquininas, recordemos que se sintetizan en la raíz y viajan a la parte aérea de la planta, que tienen como función el crecimiento y la formación de nuevas células, particularmente para fotosíntesis en la parte aérea de la planta. Y las auxinas se forman en la parte aérea de la planta y se mueven hacia la raíz para el crecimiento y desarrollo de la raíz. Estas dos son los elementos que el patógeno está manipulando, ¿cierto? Está manipulando una vez que ya se ha dado la infección, para que esta alteración en los procesos metabólicos lleve a la formación de las agallas y a la formación del vertedero. Entonces, en resumen, lo que tenemos es una manipulación de auxinas y citoquininas que tienen que ver con el crecimiento y multiplicación de las células de la raíz, pero ¿por qué razón? Y además, pues obviamente se da el movimiento de los carbohidratos para que esta estructura se dé. Pero el otro síntoma que nosotros tenemos clásico para esta enfermedad, típico para la enfermedad, es el marchitamiento de las plantas. Y ese marchitamiento se da básicamente en días soleados, ¿cierto? Cuando hay una alta demanda de transpiración, o sea, una alta transpiración, y la capacidad de las raíces para absorber agua, básicamente para absorber el marchitamiento se da porque no hay absorción de agua, que compense la transpiración, entonces es cuando vemos el marchitamiento. Entonces vemos el marchitamiento, y ese marchitamiento lo que se ha demostrado es que no es porque el patógeno esté obstruyendo haces vasculares, es que el crecimiento de la raíz, de las células que están formando la agalla, que están formando el crecimiento de las raíces, están, digamos, obstruyendo, pero más bien una opresión de los haces vasculares, y los haces vasculares pues ya quedan no obstruidos, sino digamos comprimidos, de tal manera que no hay movimiento de agua, y por lo tanto tampoco va a haber movimiento de nutrientes, en cultivos que tienen, digamos, un ciclo de vida más largo, pues veremos el achaparramiento de las plantas, reducción en el crecimiento, amarillamientos, cambios en coloración. Vamos a ver eso el día de mañana allá en campo. Como resumen, de los dos temas, de cómo es el comportamiento del patógeno y cómo es el comportamiento de la enfermedad y qué pasa con la enfermedad. En la producción agrícola, sí, lo que se requiere precisamente es los elementos básicos en la producción, lo básico, o sea, para que se exprese el potencial productivo de esa planta, se necesitan nutrientes, ¿sí? Se necesita agua para que esos nutrientes puedan traslocarse, y se necesita luz. ¿Sí? Sin esos tres elementos, la planta tiene, digamos no crece en su potencial. O sea, si hay reducción en luz, en la intensidad lumínica, en el número de horas con luz que se tiene o con sol que se tiene en las diferentes regiones productoras, que eso es lo normal en este país, ¿sí? El potencial, por lo general, el potencial de rendimiento por lo general va a ser bajo, a pesar de que tengamos suficientes nutrientes y suficiente agua. Pero ese trío, digamos, que está confabulado para llevar la planta a su máximo rendimiento o sus rendimientos potenciales, es los patógenos. Y en este caso, plasmodiófora. Por eso está la flecha roja. Entonces, el patógeno altera esa disponibilidad de esos tres factores. Los agricultores son felices cuando tienen la enfermedad y no hay sol. Sí. Son felices, o sea, ellos esperan, saben que tienen el problema, saben que vienen con problema de enfermedad, pero su esperanza está en que las plantas no tengan sol. Si no hay sol, esa esperanza de producción se reduce. O sea, el agricultor no tiene esa relación. Yo estoy esperando por días nublados, pero en realidad el esperar por días nublados me está reduciendo rendimientos, ¿sí?
y en días soleados, pues él dice, bueno, yo tengo un problema, no aquí, pues porque es la enfermedad. Entonces, esa relación que hace el agricultor entre los factores de producción y la situación que tiene con un patógeno, me parece que puede ser mejorado por parte nuestra, digamos, por parte de los productores. Esto es lo que quería contarles. Si tienen algunas observaciones, algunas preguntas, se las agradecería.